Bien, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar que llamamos New Normal. Como sabéis, tiene como objetivo analizar el escenario al que se enfrentan los jóvenes en España, que no es nada sencillo. Y es un asunto bien complejo que nos apetecía tratar con expertos y compartir con todos vosotros. Y lo hacemos en el marco de la presentación del quinto libro del libro de la serie Desafíos, que JIC ha publicado bajo ese mismo título, de New Normal, y que tiene como objetivo abordar de alguna manera esa nueva normalidad que deja la pandemia y a la que nos tenemos que enfrentar. Hemos lanzado este libro en formato digital, también en papel y en los 4 idiomas que maneja normalmente la firma, que son el español, el inglés, el portugués peninsular y el portugués brasileño. Y el libro es muy interesante, recopila los principales artículos publicados por los profesionales de la consultoría y lo hace, digamos, bajo 3 grandes epígrafes. Uno de ellos que es el del nuevo liderazgo de las marcas y las personas, otro que trata las nuevas tendencias en comunicación y otro tercero que habla de la adaptación de los distintos sectores a esta nueva realidad. El prólogo es de Fátima Báñez y nos ha dejado alguna frase como la que os voy a leer ahora, ¿no? Que dice: empresas, marcas y negocios deben saber qué hay de nuevo en el horizonte, qué es nuevo y cuánto bagaje nos servirá en adelante. Aunque es pronto para anticipar cómo será el mundo tras el virus, lo que sí sabemos es que la vuelta a la normalidad no será el regreso al pasado. Estamos muy de acuerdo con ella. Desde allí pensamos que no basta solo con repensar el cómo, ¿no? Sino también toca replantearse el por qué y el para qué, ¿no? En este libro justamente encontramos esas claves, ¿no? Esas claves para esta nueva normalidad. Y esa nueva normalidad no es una etiqueta, ¿no? Es un escenario en el que todos vamos a tener que reinventarnos. La serie de desafíos, como os decía al inicio, forma parte de las publicaciones Ideas de JIC, del Centro de Liderazgo, a través del conocimiento de la compañía. Y para los que estéis interesados, los anteriores volúmenes han tratado sobre temas como la ciudadanía, la transparencia radical, la disrupción o el propio COVID-19. Y sin más, voy a ceder la palabra a nuestro moderador, Pablo Blázquez, a quien a su vez él dará paso a las distintas intervenciones de nuestros ilustres invitados, a los que aprovecho para agradecer su asistencia y al posterior debate. Como sabéis, Pablo Blázquez es editor de la revista ETHIC. Es una publicación nacida en el año 2011 con el objetivo de abordar retos sociales y medioambientales de nuestra época, hoy que seguramente uno de los temas más candentes, ¿no? Después del COVID. ETHIC ha recibido numerosas distinciones como el Premio Nacional de Periodismo y Desarrollo Sostenible y está considerada un medio de referencia para España y también para América Latina. Así que, sin más, Pablo, te dejo aquí para que presentes a nuestros invitados e inicies el webinar que dedicamos a los jóvenes en España. Muchas gracias, María, por esa presentación generosa y buenas tardes a todos. Es un placer siempre participar y colaborar con JIC y más aún si cabe con este grupo de expertos al que habéis convocado esta tarde para hablar y reflexionar sobre un tema que es especialmente sensible para ETHIC, esa generación de jóvenes que ha saltado al mercado laboral entre 2 crisis. Podríamos decir que ha sido, en cierto modo, un salto al vacío. La crisis financiera de 2008 y la pandemia que en 2020, el año pasado, sacudió los cimientos del sistema con un precio altísimo en vidas humanas. Hablamos ya de 3 millones de muertos a nivel mundial y provocando un profundo shock económico, psicológico y social. Nos encontramos, por tanto, con una generación, la nacida entre el 85 y el 95, la famosa generación millennial, que en un momento álgido, podríamos decir, de su vida laboral, ha sufrido 2 crisis históricas. Y yo, si me lo permitís, como comentaba María, nuestra revista cumple ahora 10 años. Nacimos en 2011 y, por tanto, a día de hoy nuestras coordenadas temporales se sitúan también entre estas 2 crisis. Y bueno, creo que todos recordamos, ¿no?, que tras la explosión de la burbuja financiera se produjo una gran desconexión de la ciudadanía con las élites, esa gran ola de indignación que llenaría de gente
las plazas y que con el tiempo se traduciría en la aparición de nuevos partidos, algunos de ellos de corte populista, y en la ruptura del bipartidismo. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, y resumiendo mucho, podríamos decir que en esas estábamos cuando un virus, es decir, un organismo de tamaño microscópico, detectado a miles de kilómetros en un mercado de alimentos de la ciudad de Wuhan, en China, iba a expandirse por el mundo e iba a cambiar el curso de la historia, sacudiendo de nuevo el futuro de las expectativas vitales de los más desfavorecidos y también de esa, no sé si bien o mal, denominada generación de la doble crisis sobre la que hoy vamos a reflexionar. Y para debatir sobre ello, esta tarde, decíamos, tenemos un cartel muy sugerente, con algunos perfiles más jóvenes y otros como yo, que somos menos jóvenes, que ya peinamos alguna cana. Nos acompañan Nerea Luis Mingueza, que es ingeniera en inteligencia artificial de Singular y además es fundadora del TechFest, que es un festival puntero sobre ciencia y tecnología. Muy buenas tardes, Nerea. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Está también con nosotros Adrián Fernández Rivas, que ha terminado sus estudios en la Carlos III y creo que estás haciendo ahora el posgrado. Fuiste miembro del equipo que ganó la Liga Española de Debate Universitario el año pasado, si no me equivoco, y además fuiste nombrado mejor orador de la competición. Muy buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, un placer. Estos credenciales meten tensión a cualquier ponente, Adrián, incluso a Pablo Simón, conocido politólogo y profesor de la Universidad Carlos III también, editor de Politicón y autor, entre otros libros, del Muro Invisible, las dificultades de ser joven en España. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes. Si os parece, Nerea, Adrián, Pablo, me gustaría empezar el debate con una pregunta de enfoque más amplio y después iremos aterrizando sobre cuestiones más concretas. ¿A qué desafíos creéis que se enfrenta esta generación? Pues si queréis empiezo yo. La verdad es que cuando, ahora que has formulado esta pregunta, claro, en mi caso, yo es verdad que la crisis me ha pillado, entre comillas, de lejos, porque desde luego que en el campo de la ingeniería informática, ¿no? Las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, que es a lo que me dedico, pues ha pasado un poco lo contrario, ¿no? Que se ha generado demanda de más de lo que hay, ¿no? De esa abundancia, de la poca abundancia en ese sentido de perfiles. Entonces, es verdad que a veces, desde mi perspectiva, hablo, te cuesta un poco salir de esa burbuja, ¿no? Porque piensas que, bueno, que todo el mundo tiene la misma suerte que tienes tú de tener trabajo, de poder cambiar de empresa cada 2 años si quieres o dedicarte al mundo de la investigación también si quieres. Entonces, es verdad que yo me he dado cuenta de esto de la doble crisis, sobre todo a la hora de hablar pues, con compañeros, ¿no? Con excompañeros sobre todo de instituto, colegio, del barrio, ¿no? De toda la vida. Y en este sentido, sí que creo que, bueno, que España en concreto tiene una oportunidad muy grande de ir virando un poco también hacia ese terreno de la innovación, ¿no? Yo creo que está muy poco explotado. Creo que hay mucho talento en este país que de alguna forma pues, se ha ido desaprovechando, no se le ha sacado tanto jugo como se podía haber hecho pues, con toda esa formación que hemos recibido, ¿no? Yo pienso en la formación que he recibido, en mi caso, pues en institutos públicos, en la Carlos III, después, donde tengo una gran vinculación también gracias al evento TechFest. Y bueno, pues resaltaría sobre todo la estabilidad, ¿no? En mi caso particular también yo me tuve que salir de la investigación por una decisión personal en cuanto a estabilidad de mi carrera. En mi caso también la empresa de alguna forma pues me ofrecía seguir en estas líneas de innovación, ¿no? De inteligencia artificial y tengo esa suerte, pero sé que no es la de otros compañeros y compañeras que se han dedicado pues a biología, no sé, filología, ¿no? Otro tipo de carreras, periodismo. Y entonces resaltaría eso, ¿no? Y quizá uno de los desafíos sería la poca estabilidad o la poca garantía de que una vez has dedicado pues 4 o 5 años de tu vida a estudiar algo que de lo que se suponía que ibas a encontrar trabajo, no ha sido tan fácil, ¿no? Y luego diría que hay otro desafío ahora que es la internacionalización.
el que el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Cada vez estamos virando hacia un modelo mucho más remoto, con una competencia ya global, no local, y creo que es otro objetivo que en el corto o medio plazo va a afectar, ¿no? No tanto a pasado, sino más a corto o medio plazo. Adrián, si quieres continuar. Sí, yo creo que el principal desafío al que nos enfrentamos la juventud es volver a reconstruir un pacto intergeneracional que se ha visto que está roto. Nos dijeron que si trabajábamos, estudiábamos, nos esforzábamos, íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Y esto se ha demostrado que es mentira. España actualmente no es un país para jóvenes y los datos desgraciadamente nos dan la razón. Pero esto no es algo intrínseco a nuestro país, a España, sino es algo intrínseco a las políticas que se han llevado a cabo para la juventud. Actualmente en España tener un trabajo no te supone tener una vida digna. Esto es algo muy, muy preocupante. Y creo que se debe a dos desafíos que tenemos que llevar a cabo de forma urgente casi. Uno, el empleo y otro, la vivienda. En primer lugar, los datos de empleo son extremadamente desoladores. En España el paro juvenil actualmente es de un 39,4% según los últimos datos. Estamos hablando de que de cada 10 personas, de cada 10 jóvenes, 4 están en paro. Las tasas de temporalidad, por ejemplo, para los menores de 25 años superan el 70% y las tasas de parcialidad son el doble en la juventud que en la población general. Y los datos de vivienda, podríamos decir que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos a día de hoy la juventud, son incluso peores. Actualmente los jóvenes tenemos que destinar aproximadamente un 110% de nuestro salario para, por ejemplo, en Madrid, vivir. Las tasas de emancipación rondan casi los 30 años, siendo uno de los países, y en concreto Madrid, por ejemplo, que es donde yo vivo, una de las regiones con unas tasas de emancipación más altas de toda Europa. ¿Qué es lo que está pasando también? Que el 19,4% de los jóvenes tan solo pueden emanciparse y esos datos están incluidos entre gente que tiene que compartir piso. Únicamente 2 de cada 100 jóvenes pueden emanciparse de forma sola, pueden construir proyectos de vida solos. ¿Qué consecuencias está trayendo esto? Pues que la pobreza juvenil ha crecido durante los últimos 5 o 10 años y con la pandemia, con esta crisis del COVID, se ha visto mucho peor todo el tema de la pobreza juvenil. Actualmente, los últimos datos estiman que de cada 3 jóvenes, 1 es pobre. Claro, estamos viendo cómo ha habido una desconexión social entre la juventud, entre mi generación y la generación de nuestros padres. Y esto genera múltiples problemas porque luego es muy complicado que a medida que vayamos creciendo podamos volvernos a enganchar con la sociedad. Por lo tanto, esos 2 desafíos para mí son claves. Muy bien. Pablo, cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación. Voy a intentar ser un poco sintético porque la verdad es que la pregunta es muy general. Antes de nada, una cuestión de clarificación. Atención, porque estamos hablando de jóvenes, es decir, de la población menor de 35 años, pero no está claro que entre los jóvenes sean todos la misma generación. Porque es verdad que estamos hablando de los millennials, pero también incluimos a los centennials y los contextos de socialización de los nacidos después de los 2000 también son muy diferentes. Pensemos, por poner un ejemplo sencillo, que yo, que soy early millennial, pues me acuerdo de lo que era bonanza y crisis, pero los que han nacido después de los 2000 no recuerdan lo que era bonanza, porque lo han vivido en sus propias carnes y eso también evidentemente condiciona las expectativas. Yo creo que aquí hay 2 cuestiones a poner encima de la mesa. Primero, que hay unos problemas estructurales ligados a la falta de políticas de juventud y la situación de las generaciones más jóvenes en España, que son muy anteriores a que nos golpeara tanto la crisis de 2008 como la crisis de la pandemia. Y esto sabemos que es así porque problemas de emancipación, problemas de temporalidad en el empleo, abandono escolar temprano de en torno al 16%, sistema educativo que no está bien acoplado con nuestro mercado de trabajo, falta de políticas de juventud, todo eso son problemas que antecedían tanto a la crisis de 2008 como a la crisis de la pandemia. Por lo tanto, realmente lo que estamos aquí es desnudando al emperador para que se vea que nunca ha estado vestido, porque la crisis nos golpea, pero estas políticas nunca han estado presentes. Y en el fondo de lo que estamos hablando aquí
es de que no es lo mismo ser pobre o sufrir el impacto de una crisis cuando uno es joven que cuando uno es adulto o es anciano, porque el efecto cicatriz que te deja el ser pobre o el tener problemas de empleabilidad en tus años más productivos se arrastra a lo largo de toda tu vida. Y ya estamos viendo los efectos, no solo por lo que se hablaba antes del incremento de la tasa de pobreza, sino porque ya tenemos el primer estudio comparado a propósito de la evolución de renta entre diferentes generaciones en España. Y lo que sabemos es que efectivamente los jóvenes de hoy son más ricos y están más formados que los jóvenes de hace 30 o hace 50 años. Sin embargo, el problema que tienen los jóvenes hoy es que el proceso de progresión en su carrera vital se ve truncado por las dos crisis y esto genera una quiebra de expectativas. Una quiebra de expectativas que les aboca probablemente a tener menos ingresos que los que han tenido en diferentes etapas, tanto a medida que se hacían adultos como ancianos, generaciones precedentes. Y esto se ve muy claramente en el estudio reciente publicado por Ventolilla y otros para la revista Funcas, que demuestra que básicamente un joven que hoy entra en el mercado de trabajo tiene o tendrá a lo largo de su vida 7,2% menos de ingresos de los que tenía un joven cuando entraba en el mercado de trabajo en el año 2007. Es decir, que estamos abocando a todos los que se están incorporando ahora al mercado de trabajo a una situación de mayor precariedad y de menores ingresos a lo largo de toda su vida. Y esto probablemente tendrá efectos en la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, en cómo funcionan nuestras políticas, en las tensiones intergeneracionales que se ven en el voto y otras cuestiones que yo creo que podremos ir discutiendo a lo largo de este debate. Muchas gracias a los tres por esta primera idea fuerza. Me gustaría hablar también con vosotros, que reflexionarais sobre la revolución digital y sobre las nuevas fórmulas de trabajo que, como hemos visto, se han acelerado, también sobre esa tendencia que está tomando fuerza, que es el trabajo líquido. Esta generación, lo apuntabais ya en vuestras respuestas, se enfrenta a una paradoja, ¿no? Ser la mejor preparada y la más digitalizada de la historia y ser posiblemente la que tiene pues más dificultades para acceder y para mantenerse en el mercado laboral. ¿Cómo creéis que están impactando en los jóvenes y en sus expectativas de futuro esta transformación digital y la aparición de fórmulas de trabajo más líquidas? ¿Quién rompe el hielo? Yo también. Yo. O sea, claro, desde el punto de vista de toda esta transformación digital, yo que me encuentro en la cara, voy a decir, positiva, ¿no? O mejor, de la moneda, bueno, lo vemos como no sé, como un mundo nuevo de oportunidades, ¿no? A nosotros en concreto nos habían vendido el sueño de Silicon Valley, ¿no? Y de repente pues tenías como que dejar tu vida atrás, hacer las maletas, irte allí, ¿no? A hacerte, no sé, un emprendedor de éxito. El que se abra el mercado es cierto que bueno, nos da otro tipo de oportunidades, pero también nos añade una variable nueva que es la competencia, ¿no? Con otros países, otro tipo de salarios quizá más altos, pero también mayor competitividad y mayor exigencia. Y eso se está viviendo dentro del sector más técnico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también de alguna forma se está deslocalizando a la gente. Estamos viviendo todos un problema que hasta ahora no nos habíamos planteado, ¿no? Que es, tú tienes una empresa, ¿no? O trabajas para una empresa que tiene una sede, no sé, en Madrid, ¿no? O tiene distintas sedes y entonces tú empiezas a contratar a personas que están cerca, ¿no? De esa sede. Lo mismo podemos poner ejemplo con las universidades. Y luego esas personas entonces se van a un trabajo en remoto, ¿no? Al mismo trabajo, pero lo hacen en remoto sin tener que ir a la oficina. Y entonces empieza a surgir la pregunta de, ¿tiene que cobrar una persona, ¿no? Que trabaja en, no sé, Madrid, lo mismo que otra que trabaja en un pueblo de Galicia, ¿no? Porque de repente decide cambiar su residencia ahora que ya no tiene, no se tiene que atar, ¿no? a esa sede. Eso creo que es algo que va a traer cada vez más la revolución digital. Y luego, por otro lado, pues la capacidad de actualización. Cuando aparecen estos intangibles, ¿no? Que es el software, sobre todo empezamos a añadirle valor, ¿no? A cosas que no podemos tocar. Ahora aparecen también los famosos NFTs, ¿no? Con todas estas criptomonedas y demás que están poniéndose de moda de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez tenemos que adaptarnos como más rápido, ¿no? Y esto me lo dice mucha gente cuando
cuando vas a hacer divulgación, ¿no? de este tipo de temas. Creo que eso también genera miedo y creo que eso también genera esa sensación de incertidumbre de quedarte quizá fuera del sistema antes de tiempo, ¿no? Yo creo que ahí sí que tiene que haber un apoyo pues, por parte de instituciones, gobierno, no sé, un plan de reactivación, no solo económico, sino también de lo que ahora se llama reskilling, ¿no? De poder orientar tu puesto de trabajo, digamos, a más o menos lo mismo, pero tirando de competencias digitales. Creo que eso no es algo que no se ha trabajado tanto como nos gustaría. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en los próximos años. Muy bien, pues Adrián, si queréis continuamos con Vale. este orden. Perfecto, genial. Yo creo que se ha establecido en el ideario colectivo una frase que comentabas tú antes, Pablo. Es verdad, somos la generación más preparada de la historia, pero creo que también somos una de las generaciones más maltratadas de la historia. España, por ejemplo, es uno de los países de la Unión Europea donde más talento hay, donde más personas con estudios superiores hay. El problema es que, según datos de Eurostat recientes, en España hay un 37% de trabajadores sobrecualificados. Es decir, no estamos aprovechando bien el talento que tenemos. Estos datos suponen estar 16 puntos por encima de la media de la Unión Europea. La pandemia nos ha traído también, como mencionabais tú y Nerea, esto que se llama ahora el trabajo líquido, ¿no? Este fenómeno nuevo que, debido a la revolución digital y también seguramente acelerado por la pandemia, pues todas las empresas, todo el mundo, pues tenemos que llevar a cabo. Lo que está claro es que no podemos seguir formando a nuestros jóvenes con métodos que no son propios del 2021. Lógicamente tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacer aquí, cuando se habla de revolución digital y cuando se habla también de todo lo referente a este nuevo concepto de trabajo líquido, es si estos nuevos fenómenos van a contribuir a mejorar o a empeorar los derechos de los jóvenes y las condiciones de la juventud cuando tenemos que acceder al mercado de trabajo. Yo lo digo siempre, si el trabajo líquido significa realmente mejorar la competitividad de las empresas, si significa realizar pactos entre empleadores y jóvenes, como en mi caso, por ejemplo, para que nosotros estemos más cómodos, más felices, para que las empresas funcionen mejor, para que sean más productivas, creo que es algo muy positivo. Si realmente el trabajo líquido y estos nuevos fenómenos funcionan, sinceramente, para mejorar las condiciones de todos, me parece que es perfecto y que todas las empresas tienen que estar sí o sí a tope con el trabajo líquido y con estas nuevas formas. Eso sí, también creo que tenemos que ser conscientes. La juventud actualmente estamos partiendo de unas condiciones, comentábamos en el punto anterior, muy, muy malas. Lo que tampoco podemos caer es en que todo esto del trabajo líquido, de todas estas nuevas condiciones de trabajo, van a ser positivas per se. Creo que si el trabajo líquido significa que terminen de estructuralizarse, por así decirlo, cuestiones como la inestabilidad o la parcialidad o la temporalidad, creo que deberíamos reflexionar un poco, ¿no?, acerca de lo que supone y sobre todo de cómo queremos que sean estas nuevas sociedades y estos nuevos mercados de trabajo. Si el trabajo líquido, sí, perfecto, lo compro, por supuesto, pero claro, sin olvidar solidificar, y nunca mejor dicho, quizá todos estos derechos laborales que ya han sido adquiridos por la juventud anteriormente y teniendo en cuenta, como decía antes, que la juventud no parte de unas buenas condiciones a la hora de esta nueva revolución en el trabajo. Efectivamente, Adriana. Yo creo que la cuestión es si va a suponer, licuar el trabajo va a suponer un retroceso, ¿no?, de derechos. Pablo, cuando quieras. Bueno, sobre este particular yo quería hacer 3 comentarios muy breves. La primera es que yo creo que, independientemente de la formulación que hablemos del mercado de trabajo y cuáles sean estas nuevas ocupaciones que están surgiendo a raíz de la 4ª revolución industrial, aquí hay un aspecto fundamental y es que el acceso a ese empleo está muy ligado a los temas de cualificación. Y en España tenemos un problema serio con la cualificación. Hablamos sobre la cuestión de la sobrecualificación de estos universitarios que están en puestos de trabajo sobreformados para el tipo de tareas que desempeñan y una vez más quedan invisibilizados ese 16% de jóvenes en España que no tienen acabado ni el graduado escolar. Esas personas son gente que está totalmente fuera, totalmente desconectada del sistema y nos preocupamos muchos de unos y poco de los otros, evidentemente por el sesgo social que impone el hecho de que son las clases medias y altas las que hacen pivotar los debates en este país. Y partiendo de esta idea, es decir, de que
creo que el aprovechamiento del talento es algo que está muy ligado a la capacidad que tengamos para dar igualdad de oportunidades a todos dentro de un país. Aquí hay una segunda cuestión fundamental, y es que hoy día los mecanismos de estratificación social son mucho más sutiles de lo que lo eran en el pasado. Hoy el acceso a un grado universitario no discrimina en gran medida sobre un trabajador u otro. Lo importante es saber qué grado universitario, concretamente lo que se da en llamar las STEM o las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, las carreras que sabemos que favorecen la empleabilidad. Y nos encontramos en nuestros estudios con algunos sesgos persistentes respecto al perfil de personas que estudia esas carreras. Más hombres que mujeres, normalmente. Y algo bien interesante, más gente de rentas altas que de rentas medias bajas. ¿Por qué? Pues evidentemente, quien tiene un colchón para poder tener clases de refuerzo de matemáticas o de programación, pues evidentemente está más equipado y más preparado para poder entrar en esas carreras. Y evidentemente quien está en un hogar estimulado y unos padres preocupados porque saben que tienes que hacer una carrera que te dé empleo el día de mañana, también te empuja en esa dirección. Y esto es un aspecto fundamental porque no prestamos atención a este mecanismo sutil, pero desde luego la intervención del Estado aquí es clave para aprovecharlo. Y eso daría pie a una tercera pata de la reflexión, más allá del tema educativo, que es como la propia naturaleza del tipo de ocupaciones con las que nos encontramos ahora hacen interrogarnos sobre una cuestión que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es que cuando estábamos hablando de la provisión de, digámoslo así, servicios o productos con poco refinado o, digámoslo así, muy ligados a trabajos manuales no cualificados, estaba relativamente claro cuál era el valor añadido que le daba el trabajador. Es decir, se sabía quién estaba construyendo el reloj, qué partes estaba poniendo el trabajador, etc. Estamos ahora en un contexto en el que es muy difícil saber quién se queda con el valor añadido de qué, porque a la hora de la verdad nos encontramos con unos enormes incrementos en la productividad ligados a descubrimientos que requieren mucha prueba y error y en el que a lo mejor descubrir un algoritmo o conseguir una plataforma que funciona bien te da unos niveles de renta enormes y una enorme cantidad de trabajadores que están en el entorno y en la periferia de estos, cuyo trabajo directamente no es remunerado o se dice que se trabaja como becario, como falso autónomo, como muchas fórmulas de precariedad, en la que se supone que tiene que trabajar gratis, ¿no? Entonces estamos encontrando que incluso dentro de los puestos de trabajo nos encontramos con una estratificación enorme, porque en el fondo terminan siendo CEOs o directivos ligados a grandes empresas tecnológicas las que tienen rentabilidad muy notable y por debajo programadores, diseñadores, etcétera, que tienen unos sueldos base que son bajísimos y en los cuales no se ve el rendimiento directo de la inversión que han hecho en capital educativo a lo largo de toda su vida. Probablemente esto requiera políticas mucho más agresivas de las que hemos visto hasta ahora si consideramos que es relevante el que los propios trabajadores también tengan un sueldo digno. Y esto habla también de un elemento que yo creo que es importante, ¿no? Y es que este trabajo líquido o estas fórmulas de teletrabajo también han estado muy ligados a procesos de precarización y de falta de respeto de los derechos de los trabajadores. Y esto yo creo que es algo que también es importante ponerlo encima de la mesa porque estamos hablando de experimentar con una jornada laboral de 4 días a la semana y a mí me gustaría que experimentáramos, sobre todo en el sector servicios, con una jornada laboral que solo fuera de 8 horas y no fuera de estar disponible full time para trabajar a la empresa cuando lo demandan y los trabajadores estuvieran 10, 12, 15 horas y no tienen ni siquiera derecho a la desconexión. Has puesto el foco en la desigualdad, en la meritocracia y en esta última reflexión también en los derechos laborales, ¿no? En la importancia de no retroceder. En los últimos años hemos oído hablar mucho de la era de la incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre adquirió sin duda una significación desproporcionada con la irrupción del virus. Hay quien dice que 2 crisis de este calibre te vacunan frente a la incertidumbre. Los que hemos vivido las dos, como vosotros y como yo, creo que no sabemos muy bien si los anticuerpos durarán hasta la siguiente. ¿Qué pensáis? ¿Asumimos que la incertidumbre es ineludible, que es algo que está siempre en el tablero de juego y parte de la existencia, digamos? ¿O pensáis que existen, digamos, espacios para construir certezas para los más jóvenes? Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Al menos como yo lo veo, es verdad que desde el punto de vista de analizar pues tendencias, series temporales, ¿no? Patrones,
hemos vivido quizá entre estas dos crisis, bueno, cierta normalidad, ¿no? Ahora todo se ha, bueno, agitado un poco con esto de la llegada del coronavirus y hemos visto cómo pues, todas las predicciones de repente no valen para nada, ¿no? Incluso a muchas empresas eso les ha afectado, porque de repente pasas de tener una demanda muy alta de un servicio a no tener apenas demanda y al revés, ¿no? O sea, como ha pasado con las mascarillas y otro tipo de productos, donde hay algunas empresas que se han reinventado, ¿no? O han tratado de construir ese tipo, de diseñar ese tipo de productos. O sea, yo considero que siempre hay incertidumbre, lo que pasa que es verdad que para mí la incertidumbre va muy ligada a veces a la innovación y esos espacios creativos. Yo creo que España no tiene demasiados mecanismos implementados de ese estilo. Creo que siempre hemos sido, no sé, una industria pues muy ligada, ¿no? Siempre se dice al turismo, al tema vacaciones, tenemos buen clima, pero si luego te vas a todo el sector tecnológico, científico, de alta cualificación, como se ha mencionado ya en este debate, ahí hay muchos espacios donde se trabaja con incertidumbre y mucho de esto se consigue paliar de alguna forma con la evidencia científica, ¿no? Para mí la evidencia científica es algo muy relevante. Creo que nos puede ayudar también escuchar a científicos, sobre todo en esta, no sé, en este tiempo en el que estamos sometidos a tanta sobreinformación. Y creo que es lo único que a día de hoy nos puede, construir esos espacios que comentabas donde tengamos algunas certezas, ¿no? Al menos aquellas que han sido demostradas empíricamente, vamos a decirlo así. Y esa sería mi posición. Aún así, creo que es un tema con el que siempre vamos a tener que lidiar en mayor o menor medida. Si me permites, Pablo, yo, aunque esté aquí solo como presentadora, ayer escuché, y a lo mejor no tiene tanto que ver con la gestión de la incertidumbre, pero seguramente sí algo. Ayer escuché una noticia que me dejó muy, muy sorprendida. Es muy local porque se refería a la comunidad autónoma donde yo vivo, en Cataluña. Habían aumentado durante el COVID un 26% los suicidios en gente joven, juveniles. Me quedé estupefacta, ¿no? Sabéis que es un periodo en el que la exposición, digamos, el riesgo a cometer suicidio es mucho más elevada que en otras etapas de la vida por los flujos hormonales, etcétera. Y al parecer, pues, había bastantes declaraciones de, bueno, conocían de científicos, médicos muy acostumbrados a tratar con problemas de la adolescencia y de la juventud en el entorno, digamos, psicológico, que decían que había sido que estaba siendo una verdadera pandemia, ¿no? Y que el miedo, la incerteza los estaba paralizando y el aislamiento, pues, en una época en que la socialización es tan tremendamente importante para tu desarrollo, pues estaba siendo también clave, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, que casi tu pregunta, Pablo, es filosófica, ¿no? El hombre se ha enfrentado siempre, ¿no? La condición humana se ha tenido que enfrentar siempre a la incertidumbre, ¿no? Porque es inherente a nuestra existencia, incluso a nuestra propia existencia individual, ¿no? O sea, tú te levantas y no sabes si ese día, digamos, al día siguiente vas a volver a despertar. Es un poco exagerado, pero es la realidad, ¿no? Pero la condición humana sabe enfrentarse con cierta, yo creo que con cierta relajación, y en España somos expertos en eso, con un poco de negacionismo, ¿no? A esa incerteza. Y cuando las cosas vuelven a ir bien, es fácil agarrarse de nuevo a las certezas que tenemos a nuestros alcances, aunque sean ficticias, ¿no? De manera que el hombre vuelve, de alguna manera, a cometer el mismo error una vez tras otra, y la historia lo demuestra, ¿no? Y no solo en España, quiero decir, lo que pasa es que diríamos que hay caracteres que son más, que tienen personalidades, como las latinas, que tenemos más facilidad, ¿no? En eso, pero es una cuestión muy filosofía, ¿no? Ligada a la condición humana. Pero ciertamente esa incertidumbre, por lo que ayer escuché, era algo de lo que había leído, pero no había constatado una cifra tan flagrante en estos días como la que escuché ayer, ¿no? Y quería compartirlo.
Ese shock psicológico del virus, ¿no? Que, lógicamente, la sociedad se tiene que poner ya en el diván, ¿no? Estamos todavía batallando contra el virus, intentando superarlo, y yo creo que no hay que postergar el momento de prestar atención, ¿no? a algo tan importante como la salud mental. Que hablando del mercado laboral, planteaba también una modificación en la demanda de ciertas profesiones, como por ejemplo las vinculadas a la salud mental, ¿no? Que van a tener una muchísima mayor demanda, ¿no? Bueno, hay que verlo, ¿no? Porque eso significa que nos estaremos ocupando de ello, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Pablo, Adrián... Yo sinceramente me niego a pensar que tengamos que asumir que vivir con una incertidumbre es algo natural, sinceramente, como si el futuro estuviera ya escrito y nosotros no tuviéramos absolutamente nada que hacer ni nada que decir. Yo siempre digo que podemos indignarnos, pero nunca podemos resignarnos. Y yo creo que esto es clave cuando tengamos que hablar de incertidumbres y de certidumbres especialmente en el futuro. Yo creo que la juventud tenemos demasiados problemas como para tirar la toalla. Tenemos demasiados problemas con un mundo que a día de hoy, como decía antes, no es apto para jóvenes como para asumir que no hay certezas. Bueno, pues si no hay certezas, las creamos. Sencillamente, creemos certezas, tomemos decisiones que hagan que esas certidumbres se vuelvan realidad para los jóvenes. Hay un estudio del INJUVE, este último informe de la juventud que ha hecho el INJUVE, que hablaba de que hay una diferencia y una brecha generacional muy importante entre la generación de nuestros padres y nuestra generación. Cuando a la generación de nuestros padres se le preguntaba acerca del futuro especialmente dirigido al mercado de trabajo, ellos respondían con optimismo. En cambio, cuando nos preguntaban a nosotros, respondíamos con miedo, con temor y sobre todo eso, con incertidumbres, porque no sabemos qué va a ser de nosotros y de nosotras en el futuro. Estos sentimientos son importantes porque afectan directamente a nuestra salud mental fuera y dentro del trabajo. Los últimos datos del Consejo de la Juventud afirmaban que en época de pandemia un 42,9% de los jóvenes decían haber sufrido depresión. Estamos hablando de que casi es 1 de cada 2 jóvenes habiendo sufrido depresión. Y esta salud mental también afecta dentro del mercado de trabajo. Los datos también que aportaban en el INJUVE, en el último informe del INJUVE, creo que decían que 1 de cada 4 jóvenes percibía un alto riesgo de desempleo y que 1 de cada 3 no creía, estando en paro, que iba a conseguir trabajo en los próximos 12 meses. ¿Cómo podemos pedirle a una generación que confíe, que tenga esas certidumbres con los datos tan malos que tenemos, ¿no? Y luego muchas veces tenemos que escuchar por algún sector concreto, es verdad que es un sector pequeño, pero bueno, es un sector que está ahí, que nos llama generación de cristal y que nos dice que somos la generación que no tenemos aspiraciones en la vida. Pero ¿qué clase de aspiraciones podemos tener una generación que hemos sufrido 2 crisis, la de 2008 y la pandemia? Que nos hemos creado, que hemos crecido con unas tasas de paro tan altas y que, por ejemplo, en mi caso he terminado el doble grado en la Carlos III justo en época de COVID. Pero como decía antes, yo no me resigno. Yo creo que las decisiones políticas pueden generar esas certidumbres y, sobre todo, no podemos dejar como algo natural algo que no lo es. No podemos decirle a toda una generación, bueno, pues ya está, os ha tocado vivir en una época de incertidumbres y ya está. Y yo creo que con decisiones concretas se pueden crear esas certidumbres para toda una generación. Yo creo que quizá pueda ser útil el que distingamos incertidumbre de cambio por una razón. Es normal que en un contexto en el cual se está produciendo una 4ª revolución tecnológica y está habiendo un montón de creación y desaparición de empleo, estamos en un contexto mucho más globalizado, estamos compitiendo a nivel transnacional, se estén produciendo muchos cambios en nuestras sociedades y, por lo tanto, estén cambiando los modelos de cómo nos relacionamos con lo que yo creo que es fundamental, y es el tiempo. Esto yo creo que es un elemento que hay que meter en la ecuación porque es clave. Lo que genera una sensación de incertidumbre no es el hecho de que se produzcan cambios, porque todo el mundo sabe que a lo largo de su vida tiene que afrontar cambios. Lo que genera incertidumbre es la ausencia de una pauta en el desarrollo normal de esos cambios. Es decir,
Si uno se supone que tiene una expectativa construida sobre cuál va a ser su carrera de vida, pero esa carrera de vida no se desarrolla, bien porque se ha construido unas expectativas falsas, bien porque el entorno no permite que se den, entonces nace una frustración que evidentemente lleva a la apatía. Por lo tanto, la cuestión aquí clave es, en una sociedad normal, en una sociedad como nosotros llevamos construyendo desde el Neolítico, lo normal es que sean los jóvenes los que cuiden de sus mayores. Pero estamos llegando a una sociedad en la cual son los mayores los que cuidan de sus jóvenes. Es decir, los mecanismos de transmisión y de protección de los jóvenes se dan esencialmente a través de la familia, porque la familia es la que dispone de suficiente patrimonio para que no solo se invierta en la educación de los jóvenes, sino que estos vayan a tener un colchón. Y esto, en el fondo, de lo que nos está hablando es de lo que creo yo construye la incertidumbre, que es la falta de un estado de bienestar que construya una red. Porque el joven puede permitirse arriesgar, puede permitirse equivocarse, emprender, probar cosas, si tiene derecho a una segunda, a una tercera y a una cuarta oportunidad. Pero es que no la tiene. Es decir, tal como tenemos nosotros diseñado, sobre todo en España, nuestro estado de bienestar claramente muy orientado, sobre todo a los segmentos de más de 50 años, con muy pocas políticas de juventud, que en un mercado de trabajo que es enormemente voraz, precario y temporal para los jóvenes, estos no tienen otra oportunidad. Pero vamos a ver, si en nuestro país la primera ocupación que quiere tener un joven es ser funcionario, esto lo que nos está diciendo es que la gente lo que aspira es a tener un trabajo estable. No es que nuestros jóvenes carezcan de ambición, es que nuestros jóvenes lo que aspiran es a tener una carrera de vida desarrollada. Entonces esto no habla mal del trabajo público, habla muy mal de cómo funciona nuestro mercado de trabajo privado. Es decir, a donde tenemos que mirar es a todos esos cuellos de botella que tenemos en nuestro sistema de protección de empleo, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de bienestar, que hace que la incertidumbre sea crónica y que estos jóvenes tengan enormes dificultades de empleabilidad. No todos los jóvenes son iguales, evidentemente, porque aquí estamos hablando de los jóvenes como una generalidad y esto es una simplificación absurda. Pero evidentemente, sobre todo los jóvenes de hogares más humildes, sobre todo las mujeres más que los hombres, sobre todo los jóvenes que tienen origen inmigrante, todos ellos, los que no tienen red de seguridad, son los que están precisamente más expuestos a estas problemáticas. Por lo tanto, creedme cuando os digo que a los jóvenes no les gusta, no, es que se dice los millennials, qué felices están de compartir piso, es que les gusta, los millennials, qué contentos están de vivir con sus padres, es que les gusta el coworking, no, es que no es que les guste, es que no les queda más remedio. Encima no tratemos de construir una categoría pop sobre la precariedad que están viviendo muchos de estos jóvenes. Y, por supuesto, podríamos hablar de otros colectivos que no son los jóvenes, que también tienen problemas en España, ¿eh? Estamos hablando ahora solo de ellos. Pero, desde luego, aquí lo que se está demandando es, por favor, construyan ustedes una red para que se pueda, eso sí, tener un proyecto de vida. ¿O es que alguien se piensa que el retraso de la fecundidad en España o el hecho de que el primer hijo en media se esté teniendo con 31 años es algo que se hace porque se quiere? ¿O no porque no existe una aspiración de ingresos estables para poder formar una familia? Y esto retrasa las decisiones que libremente adoptan ellos y ellas. Es decir, hablemos un poco más de políticas públicas. Lo que pasa, y con esto ya lo dejo, es que los clichés son indestructibles. Es decir, en el debate siempre nos vamos a encontrar con el mismo problema, que es, yo cuando era joven a tu edad también era precario. Pero como fui creciendo, o dicho de otra manera, la gente se sigue pensando que el ser joven se cura con la edad. Y esto es mentira. Porque si tenemos precariedad, temporalidad e incapacidad de tener un proyecto de vida cada vez más tarde, con 30, con 35, con 40 años, o ampliamos el carné joven hasta los 45 años, o nos estamos volviendo una sociedad de la eterna juventud, o la precariedad y estos problemas de falta de futuro de los jóvenes se están cronificando. Y esto se arrastra. No solo para toda una generación, sino también para todo el sistema. Con el retraso de la edad de jubilación, Pablo, a lo mejor se puede ampliar ese carnet joven, ¿no? 10 o 15 años al menos. Me quería detener también con vosotros en un tema que son las crisis y la irrupción de los movimientos populistas. Si os parece, con esta pregunta le pasamos en primer lugar la pelota a Pablo en calidad de politólogo, aunque haya intervenido ahora, aunque luego seguro que el resto de los ponentes, Nerea, Adrián, María también si quiere, pues tienen reflexiones muy interesantes que compartir con nosotros, porque es verdad que esta década ha estado
pues esta década de crisis, ¿no? Ha estado pues ligada a fenómenos de populismo de orden global, desde Brexit, Trump, y hay un dato, si no me equivoco, Pablo, sobre las últimas elecciones generales en España. Los varones menores de 30 años votaron mayoritariamente a Vox y a Podemos, con discursos que apelan directamente a las emociones, ¿no? En un contexto de división y de polarización como el que estamos viviendo, ¿qué tendencias políticas y demoscópicas observas entre los jóvenes y cómo crees que la crisis ha podido influir en ellas? Bueno, yo he tenido la suerte de dirigir el estudio del INJUVE del año 2020, en el que tenemos muchas preguntas a propósito de las orientaciones de los jóvenes, pero por plantear un dibujo así muy rápido y muy general, en primer lugar, los jóvenes no ven un dilema entre las cuestiones materiales y posmateriales. Muchas veces se dice que en los periodos de crisis, las generaciones que las están sufriendo se van a girar más hacia temas de empleo, seguridad, economía, y van a prescindir más de esos temas secundarios como el feminismo, el ecologismo. Bueno, eso no ocurre, ¿vale? Los jóvenes están igualmente preocupados por las dos cuestiones. Les interesa tanto el feminismo y el ecologismo, por lo tanto, nuevos valores que ya han incorporado como normales, como los temas ligados a la educación, mercado de trabajo y empleo. Segunda cuestión fundamental, los jóvenes están tan interesados por la política como los adultos. Es mentira que a ellos no les interese lo que está ocurriendo a su alrededor. Lo que pasa, y esto es cierto, que ellos participan políticamente de otra manera. Ellos participan de manera mucho más activa a través de protestas, movimientos sociales, sobre todo con el ciclo que ha habido feminista, ecologista y en el caso de Cataluña también a favor o en contra del procés. Ahí es donde hemos visto una participación más intensa de los jóvenes. En cualquier caso, ligándolo con la tendencia política que tú hablabas antes, Piketty acaba de sacar un libro, Piketty, que es un poco como el perejil de todas las salsas, sobre el tema de los clivajes políticos y el efecto de la desigualdad. Un poco en la tesis, y en esto se nota mucho que a veces pues, los economistas tendrían que leer más politólogos porque empiezan a rascar y no se dan cuenta que están redescubriendo el Mediterráneo, que la educación tiene un papel importante en el voto, ¿no? Y efectivamente esto sabemos que es así. Pero en el caso de España esto no se encuentra. En el caso de España no se ve una diferencia importante en la tendencia de voto en función de la educación. Uno de los mejores predictores de voto en España, al margen de la renta y la ideología, es la edad. Hay una división clarísima entre nuevos partidos, gente joven, partidos clásicos, gente mayor. Esto ha tendido a ser así hasta muy recientemente, porque, si me permites matizarte el dato del principio, los votantes más jóvenes, aquí hay que distinguir entre el porcentaje de fila y de columna, a ver si me hago entender. La mayoría de los jóvenes en España han votado al PSOE. Pero si tú coges el peso relativo de los jóvenes en cada partido, en los nuevos partidos tiene más impacto. En Vox, como has señalado, pero también en Podemos. Es decir, sobre el total de los votantes de estos dos partidos, los jóvenes son más, pero sobre el total de la población, los jóvenes han votado más al PSOE en esta pasada elección. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, porque, y esto es verdad, el PSOE tenía un componente de novedad en 2018, cuando llega la Moncloa, etcétera. Los mayores han votado más al PP. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Pero en cualquier caso, yo creo que esto está señalizando una cosa que es fundamental, a mi juicio. Tenemos una bomba intergeneracional en nuestro país y no le estamos prestando atención. El hecho de que el voto entre jóvenes y mayores se segmente de manera tan intensa, el hecho de que los movimientos sociales más recientes que ha habido en la calle hayan estado efectivamente pilotados y participados por jóvenes, lo que me está indicando es que cuidado, porque los jóvenes no están encontrando un acomodo dentro del actual sistema político y esto se puede traducir de muchas formas que de momento no podemos anticipar, pero que dejan una marca indeleble en el tiempo. Es decir, que los jóvenes ahora están participando, pero estos jóvenes se van a ir implicando también dentro del sistema. Y esto debería ser, creo yo, una señal de atención, porque es verdad, los mayores de 50 años son el doble en el censo que los menores de 35. Es verdad, si un político quiere ganar las elecciones, tiene que hablar mucho de pensionistas y de la gente que está a punto de jubilarse. Pero cuidado, porque por debajo está llegando una generación nueva con otros valores y si no se le presta la suficiente atención, ya veremos qué es lo que termina pasando en nuestro sistema político. Muy bien, una última pregunta por mi parte, a ver si luego da tiempo o no a pasarle alguna al público, que nos han pedido desde JIC también pues que seamos lógicamente escrupulosos con los tiempos por respeto a los ponentes y a la audiencia. Hemos empezado con una pregunta amplia y termino con una pregunta amplia también. ¿Pensáis que podemos arreglar ese ascensor social
escacharrado y crear oportunidades para esta generación? Bueno, yo ya os digo, desde mi visión optimista, creo que hay que prestar mucha atención a ese futuro del trabajo. Creo que se considera un problema siempre en el medio plazo, el medio a largo plazo, sobre todo asociado a esta transformación digital, a este conjunto de bienes intangibles, ¿no? Como comentabais antes, de estos recursos líquidos, ¿no? Trabajos líquidos. Y creo que se empieza por ahí, ¿no? Si no hay una forma, como comentaba Pablo antes, de darte oportunidades, ¿no? Ese ascensor también se rompe, porque si tú fallas a la primera significa que te estás quedando ya fuera muy pronto, ¿no? Desde el punto de vista de las carreras STEM, que también antes se estaba comentando, que suponen, digamos, que tienen ese claro sesgo, ¿no? De altas rentas, alta masculinidad también, sí que se está observando cierta tendencia a reciclarse en este tipo de perfiles a posteriori, en esa segunda y tercera oportunidad. Cuando has visto que no se llega más pues en tu carrera de periodismo, en tu, no sé, hostelería, o sea, yo he visto bastantes casos y he visto muchos programas que intentan, digamos, reconvertir ese tipo de perfiles. La buena noticia es que cada vez encontramos más espacio para hacerlo. Y creo que aquí estas carreras STEM todavía no se han explotado lo suficiente, no tanto desde la formación reglada, que bueno, pues eso tú sales del instituto, ¿no? Haces tu carrera y demás, sino de cómo reconvertimos esos perfiles, cómo hacemos que esa gente tenga un futuro mejor a través de, por ejemplo, la unión de datos con periodismo, la unión de salud con tecnología, la unión de moda con, no sé, retoque, automatización del retoque fotográfico, ¿no? Hay muchas variables ahí que creo que van a generar también nuevos puestos de trabajo, que de nuevo tampoco podemos predecir al 100%, pero que considero que se está haciendo poco todavía por explorarlos. Y espero bueno, que en los próximos años vivamos o se creen grupos de trabajo como ya se vienen haciendo, que eso es verdad que bueno, se avanza mucho, ¿no? Por separado, pero desde el punto de vista de gobierno, instituciones, de ayudas también con todos estos fondos que van a venir de Europa, pues espero que el foco se ponga sobre todo ahí, porque es algo que empieza ya a ser más corto plazo que medio plazo y lo estamos viviendo con impacto de apps pues como bueno, Deliveroo, ¿no? Uber, todas estas que están llegando, y así va a seguir pasando con muchas otras que de repente nos giran, ¿no? Un poco el tablero y las reglas del juego. Yo, para terminar un poco, para concluir, una respuesta parecida a la que he dado antes. Yo me considero una persona optimista por naturaleza y creo firmemente que la política es la mejor herramienta para cambiar la vida de la gente y también para cambiar la vida de la juventud. Y por supuesto que hay solución, por supuesto que el ascensor social se puede volver a funcionar. Que el ascensor social esté roto es una decisión política y arreglar ese ascensor social que está roto es una decisión política. Es un poco lo que decía antes, y crear estas oportunidades de progreso para la generación, para mi generación, también es una decisión política. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar esa decisión. Con la irrupción de la pandemia creo que hay un debate en el ideario público que también se ha hecho un poco trending topic, por así decirlo, que es que las consecuencias que nos ha traído el virus son las que son inevitables por completo. Y yo no estoy de acuerdo con esta frase. Es decir, creo que hay una serie de consecuencias que ha traído la pandemia, que lógicamente son las que son y son inevitables, pero creo que las decisiones que nosotros tenemos que tomar para construir una sociedad post-pandemia, ahí creo que sí tenemos un amplio margen de decisión. Las prioridades que nosotros queramos poner en el centro del debate público son aquellas que van a hacer que se creen o no las oportunidades. Hay un artículo en el diario.es de Isaac Roca que define perfectamente cómo me siento yo ante esta situación. Yo personalmente estoy harto de leer titulares de periódicos que nos dicen: la pandemia se ensaña con el futuro de los jóvenes, coronavirus, esperanzas truncadas para una nueva generación, la ruina de la generación millennial, todo el rato. El virus destroza a la juventud. Yo creo que necesitamos mensajes esperanzadores, necesitamos crear esos mensajes y esas oportunidades con esperanza. Necesitamos certidumbres. Y como decía antes, estas certidumbres se crean, no aparecen de la nada, y se crean con decisiones políticas. Y para terminar, quería retomar un tema que ha comentado antes Pablo, que me parece muy importante.
y es que la juventud no somos tampoco un grupo social homogéneo. Hay dobles discriminaciones. No es igual que ser joven y ser mujer, que ser joven y ser persona trans, o sobre todo que ser joven y ser pobre. Y la pandemia también nos ha enseñado una serie de datos que también los he sacado de Injuve, que hablan de la movilidad social, ¿no? De la oportunidad que tienen los jóvenes de clases bajas en comparación con la movilidad social a la que pueden llegar los jóvenes de clases altas. Y claro, también se ve una brecha importante entre ricos y pobres. Las personas jóvenes que se han socializado en hogares ricos, cuyos padres son profesionales, tienen más del doble de oportunidades de tener estudios superiores que las personas que se han socializado en lugares de clase baja o de clase trabajadora. En concreto, los datos son que un 25% de los jóvenes cuyos padres estaban trabajando en trabajos manuales han podido conseguir llegar a la universidad y tener estudios superiores. Y en cambio, los jóvenes de clases altas o medias altas llega ese porcentaje hasta el 57%. Es decir, más del doble. Si el ascensor social está roto o no funciona bien para algunos jóvenes, otros jóvenes, en concreto la juventud de clases trabajadoras, no es que el ascensor lo tengan roto, es que ni siquiera tienen ascensor y cada peldaño de la escalera que tienen que subir son 2 metros. Las diferencias son muy, muy grandes, pero como decía antes, estas decisiones son decisiones políticas. Y por supuesto que se pueden crear esas oportunidades de progreso para toda una generación. No podemos decirles, como decía antes, ya está, esto es lo que os ha tocado vivir y con esto es con lo que tenéis que construir vuestras vidas. Yo no me resigno a un mundo que me diga eso. Bueno, primero las malas noticias, luego las buenas y luego las regulares. Primero, las malas noticias, y perdón por ser tan crudo, el ascensor social no existe. Vamos a empezar por decir algo muy sencillo, que yo creo que esto puede sonar así muy revolucionario, pero realmente lo que hemos vivido durante estos últimos 40 años o 60 años en España no es un ascensor en movimiento, sino que el edificio entero se ha movido varias plantas hacia arriba. Quiero decir con esto, lo que nosotros hemos visto durante los últimos 40 años en España es que ha habido una generación concreta, la de los boomers, que son básicamente los nacidos entre los 50 y los 70, un poquito antes, que se han beneficiado de un proceso de modernización estructural en la economía de nuestro país y han mejorado la posición social de sus padres de manera radical. Y esto es un proceso de transformación que no va a volver a ocurrir. Es decir, estábamos en un contexto único, específico, que cuando ha pasado, es decir, cuando se han ido incorporando nuevas generaciones, hemos visto que una vez más se reproducían las desigualdades clásicas por las cuales si los tuyos cogieron hueco en el ático te han podido colar y si ya no han podido subir más plantas, ahí te has quedado. Entonces, el ascensor social propiamente dicho no es algo que no se deba a cuestiones estructurales de transformación de la economía muy profundas que se den en circunstancias de normalidad. Y esto es lo primero que hay que empezar, porque si no podemos tener expectativas que no son realistas respecto a lo que podemos conseguir. Porque es muy difícil que hoy un joven mejore la posición social de sus padres. Es muy complicado, porque es que ha habido tal salto en la mejora de la posición social de sus padres respecto a la de sus abuelos, que es muy complicado que esto se reproduzca. Eso desde una perspectiva. Segunda, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Sabemos lo que hay que hacer. Es decir, hay en general un diagnóstico bastante compartido sobre cuáles son los problemas que tiene nuestro mercado de trabajo, nuestro sistema educativo, la capacidad limitada de redistribución de nuestro estado de bienestar, las políticas sociales. Y además, me atrevería a decir, hay hasta bastante consenso entre académicos y entre políticos sobre lo que hay que hacer. Es decir, tenemos perfectamente radiografiados cuáles son los jóvenes más vulnerables, los del abandono escolar, que tenemos que mejorar en STEM, sabemos la precariedad, el número de contratos que tenemos es demasiado, el SEPE no funciona, hay que ensamblar mejor, hay que hacer más políticas de emancipación para que el joven pueda buscar empleo en diferentes ciudades y no se tenga que quedar siempre cerca de donde viven sus padres. Todo es una cadena, lo cual nos invita, y esto es el tercer punto que quería hacer, a dejar de pensar en las políticas de juventud como un compartimento cerrado, sino empezar a pensarlas como algo que nos abra de todo el sistema de bienestar y si queremos que sea sostenible. Y esto hace que tengamos que ensanchar el debate. Ahí, evidentemente, hay diferentes propuestas políticas. Pero, desde luego, yo creo que lo mínimo que es exigible es que si hemos sido capaces en España de mejorar como hemos mejorado estos 40 años, si nuestros partidos han sido capaces de hacer 2 mesas de trabajo que se reúnen con periodicidad, que es la del Pacto de Toledo y la de la violencia de género, ¿qué menos
qué menos que conseguir hacer al menos una mesa de trabajo para discutir una reforma profunda, un New Deal, un nuevo acuerdo. Una reforma estructural que toque varias patas al mismo tiempo, porque la mejora en la situación social de los jóvenes va a permitir que nuestros mayores puedan tener acceso a unas pensiones más dignas, porque ellos trabajarán, cotizarán más, y todo es una rueda. Y hay que intentar sacar, por lo tanto, los temas de juventud como un tema que solo atañe a una generación y ponerlos en un marco amplio, como una problemática que nos atañe, creo yo, a toda la sociedad. ¿Pablo? Parece que ¿Me he Pablo quedado Blázquez... congelado? No, tú no, pero parece que Pablo Blázquez es el moderador. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Faltas tú, Nerea, con una conclusión final, ¿verdad? ¿Cierto? No, yo la he hecho. ¿La has hecho ya? Sí. Falta entonces Pablo, que está congelado y... Sí, acabamos por él. Me quedo un poco con todo lo que hemos hablado, ¿no? Ya estás aquí, Pablo, te estaba sustituyendo. Les decía que han podido concluir todos. No sé si tú quieres hacer una breve conclusión. Estamos ya en el tiempo. Antes de que yo cierre, bueno, no sé, aunque sea breve lo que tengas en la cabeza. Estás muteado, creo. Perdonad. Nada, ha sido un placer. Realmente interesante escucharos. Yo, además, como editor de una revista, siempre voy intentando vampirizar buenas ideas y nos habéis dado muchas. Se queda en el tintero una pregunta que me había gustado mucho, pero la dejo como espacio de reflexión para que cada uno, no quiero alargar más, pero nos preguntaba Sandra, que nos dice que tiene también 30 años, os daba la enhorabuena y preguntaba si más allá de esas críticas estructurales, esta generación no debe hacer también una autocrítica. Lo dejo ahí porque creo que es interesante. Y bueno, daros la enhorabuena. Yo me voy con un montón de ideas interesantes y bueno, seguiremos con algunas de ellas. Os daremos la lata para desarrollarlas, Pablo, como esa idea de que el ascensor social no existe, ¿no? Que tiene muchas implicaciones. Así que muchísimas gracias por la invitación a JIC. Gracias a todos, sí. Pablo, a ti por moderar a los invitados. La verdad que ha sido una lluvia de ideas espléndida. La verdad es que queda un poco la sensación de que los problemas estructurales a los que están enfrentándose los jóvenes existían antes de la pandemia. De que no podemos renunciar, ¿no? Conformarnos con esta situación y de que es responsabilidad de todos abrir este debate de una manera más general, no solo a nivel político, sino social, porque creo que todos podemos hacer algo por la precarización laboral y la emancipación de los jóvenes y esperamos pues que con este webinar haber podido poner al menos un pequeñísimo granito de arena. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por la invitación. A vosotros. Gracias.